Tenemos que pedirle a Dios, pues lo mismo que pedía San Agustín, que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca, Señor. El conocimiento de uno mismo, que no es una travesía psicológica simplemente, que no es ni mucho menos un ejercicio de egoísmo o solipsismo. Va a haber una parte mía y una parte tuya. Es un contrato, ¿no? La parte que a mí me toca es la siguiente. Me comprometo a, primero, voy a dejar de buscar disculpas tontas a todas mis equivocaciones. La próxima vez que me señalen un error, lo voy a admitir y no voy a buscar una disculpa. Segundo, tampoco voy a buscar a quién echarle la culpa de lo que a mí me pase. Que estamos como estamos porque el presidente, estamos como estamos porque Estados Unidos. Deje de estar tratando de quedar bien. Nada de disculpas, nada de excusas, nada de estarle echando la culpa a otras personas y nada de desesperación. Si me he equivocado, eso significa que tengo el derecho y el deber de corregirme. Esa es la parte del contrato que me toca a mí. Y la parte del contrato que le toca a Dios es: Señor, mírame, revélate a mí como Padre amoroso, aquel que entregó a su Hijo Jesucristo para que yo tuviera vida. Si nosotros hacemos este ejercicio, también nosotros viviremos una experiencia como la de Pedro y como la de Isaías. Y el Señor nos va a iluminar. Y el Señor seguramente nos va a cambiar el rumbo de la vida, pero para mejor. Pero yo también soy un ser humano, pero yo también tengo mis amigos, pero yo también tengo mi corazoncito, pero... Todos esos peros significa: Cristo, quiero seguirte, pero quiero seguirte aquí chapoteando. Y Jesús dice: para chapoteitos ya hemos conocido mucho. ¿Cuál es la pedagogía de Cristo? Cristo, si tú observas bien, jamás se pone a suplicarle a nadie que le siga. Cristo nunca se pone a decirle a una persona: ay, hombre, tampoco, no, pero sí. No. La pedagogía de Cristo, ¿cuál es? Tú le dices a Cristo: Cristo, es que yo estoy aquí feliz chapoteando. Entonces Cristo dice: bueno, entonces usted quédese ahí chapoteando. Cuando vea que tiene las manos vacías, cuando vea que eso no le sirve para nada, volvemos a hablar. Entonces, permiso, yo sigo con otros que sí están respondiendo. Ese es Jesucristo. ¿En qué termina la escena? Recogen peces y más peces. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Pedro se arroja a los pies de Jesús y descubre algo: soy un pecador. Eso es una maravilla. El día que uno puede decir eso, pero que lo dice uno. Porque a uno siempre se lo han dicho otras personas. Por ejemplo, cuando uno se portaba mal, la mamá decía: este sí es un desastre. Y cuando a uno se lo dicen desde fuera, uno siempre tiene una excusa. No, mamá, yo no soy ningún desastre. Lo que pasa. Eres un hipócrita de 7 suelas. Entonces uno dice: no, si acaso 6. La gran maravilla que le sucedió a Pedro, ¿cuál fue? Se conoció a sí mismo. ¿Cuándo se sabe que una persona se ha conocido a sí misma? Cuando deja de buscar disculpas, explicaciones, justificaciones, echarle la culpa a los demás. Cuando puede asumir sin desesperación su responsabilidad en la propia vida. En ese momento la persona ha empezado a conocerse. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro se dio cuenta que no podía echarle la culpa ni al mar, ni al viento, ni a la noche, ni al día, ni a los peces, ni a los compañeros, ni a las barcas, ni a las redes. Pedro se quedó sin otra explicación. Pedro se vio obligado a entrar en sí mismo y con una luz nueva que le regaló Jesucristo llegó a la única conclusión posible: soy un pecador. Soy un pecador. Y ese descubrimiento, ese conocimiento de sí mismo, abre a una luz ulterior.
Esa luz nueva es, si tú eres un pecador, eres un redimido. La verdad más grande que Dios quiere que tú descubras en tu corazón no es que tú eres una miseria, no, sino que tú eres objeto de misericordia. Pero hay que hacer el camino completo. Así como para llegar a la resurrección hay que pasar por la muerte, así también para llegar a la experiencia viva y real de la misericordia, hay que pasar por la experiencia viva y real de la propia miseria. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro pasó por la experiencia viva y real de la propia miseria. Se dio cuenta, esto no es un problema de las barcas, las redes, el día, la noche, los compañeros, el sol, los peces. El problema soy yo. El problema está dentro de mí. Yo tengo problemas. Se le acumuló todo al pobre Pedro. Yo no merezco que usted esté en esta barca. Eso es lo que significa retírate de mí. Sinteticemos. ¿Qué fue lo que Jesús le hizo a Pedro? Le quitó una cantidad de cosas. Quitemos ese orgullo, quitemos esa vanidad, quitemos esa arrogancia, quitemos esas pretensiones, quitemos esas ideas que usted tiene sobre sí mismo. Es decir, lo desnudó y por eso Pedro sintió al final vergüenza y dijo que no tenía ningún argumento a favor. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Le quitó cosas a Pedro, muchas cosas. Pero le dejó una, el ser pescador. Y eso único que le dejó, lo bendijo. También a Pablo le pegó su humillada, le pegó su revolcada, lo dejó ciego. Y Pablo era el que dirigía esa misión para ir a perseguir los cristianos. ¿Y qué le hizo Cristo a Pablo? Le quitó cosas, pero le dejó algo. O le dejó mucho. Entre otras, el conocimiento profundo de la palabra divina. Pablo no había hecho otra cosa en su vida sino estudiar la Biblia. El conocimiento profundo de la palabra divina, pero para un nuevo servicio, para ser el apóstol de los gentiles. Eso mismo le hizo a Pedro. Anda con una coraza, anda con una cantidad de basura que le sobra. Usted no es todo lo que usted parece que es, hermano. A usted hay que quitarle muchas cosas para que quede solo la esencia bendita de lo que usted es. Ahí está su verdadera vocación. Todo empezó porque Pedro le dio permiso a Cristo de que se subiera en esa barca. Dale permiso a Cristo que se suba en tu barca. Dale permiso de que esté contigo y comparta la vida contigo. Y verás cómo Cristo hace una maravilla de liberación y de sanación y forma en ti una